Buenas tardes, mi nombre es Carmen Elena Liz, estudiante de Administración en Salud del Instituto Antonio José Camacho. Me encuentro en la Secretaría de Salud de Cali con el fin de entrevistar a Miller Machado, profesional de apoyo de la Secretaría de Salud, para conocer su opinión sobre la reforma de salud que ha tenido Colombia en los últimos años. Buenas tardes, me encuentro con Miller Machado, profesional de apoyo de políticas de salud de Cali. Muy buenas tardes para todos. Pues la idea es poderles compartir algunas ideas que tenemos, algunos avances que hemos tenido aquí de la Secretaría para servirles. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta que el país ha tenido varias reformas de salud, durante estos 20 años, después de la ley 100, aún 20 años después seguimos teniendo inconvenientes para la accesibilidad y la atención de la salud. Quisiera saber, Miller, ¿cómo nos afectan esas reformas de salud a los colombianos? Lo que hay que decir primero que nada es que la reforma más importante que tuvo el país la tuvo en el 93 con la ley 100. Después han venido una serie de reformas, las dos más importantes está referida a la ley 1438 del 2014 y a la ley 1751 del 2015. Esa última, una ley estatutaria que establece y que plantea a la salud como derecho. Realmente es muy poco el tiempo para decir que pueda tener un impacto en la población, pero de entrada hay que decir que efectivamente estas dos leyes van en la línea de fortalecer el sistema de salud, pero en ese momentico, y como ustedes lo han podido apreciar en los medios de comunicación, seguimos con un sistema de salud bastante precario, con problemas de la atención muy fuertes. El caso más emblemático es Medimás, que antes fue Saludcop y que después fue reemplazado por Café Salud, en fin. Lo que quiero decir es que todavía es muy prematuro, pero creo que sí se están haciendo como esfuerzos en la línea de establecer la salud como derecho. Miller, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decirme, ¿por qué hacer una nueva reforma si ya teníamos una reforma? ¿Por qué no mejoramos esa, la 1438? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y por qué no le damos desarrollo a la 1751? Lo que pasa es que, y es una cosa que hay que explicarle a la gente, es que nosotros tenemos una reforma muy de forma, valga la pena la redundancia. Nuestro sistema, que es un sistema más o menos adaptado del modelo chileno, es un modelo por capitación. ¿Qué significa esto? Que se paga por las personas que atienden, pero también todos contribuimos de una u otra manera hacemos contribución al sistema. Ese es como el modelo financiero del sistema. Lo que pasa es que las enfermedades, la carga de enfermedad, las condiciones sociales llevan a tener cada vez más problemas de salud. O sea, es un modelo que por su misma naturaleza financiera está más centrado en la enfermedad que en la salud. Entonces, estamos atendiendo a muchísimas personas a altísimos costos. Entonces, lo que tú preguntas, ¿por qué hacer una reforma? Porque tenemos que modificar el enfoque de la salud, no centrarnos tanto en la enfermedad y más en la salud como tal. Por tanto, un elemento clave del nuevo sistema de salud que se establece a partir del país, que es la Política Integral de Salud Ambiental, que tiene un modelo, que es el MIAS, el Modelo Integral de Salud de Atención en Salud, y que se desarrolla a través de las RIAS. Las RIAS son las Rutas Integrales de Atención en Salud. ¿Vale? Entonces, ahí hay un nuevo enfoque, y un enfoque central allí es la atención primaria en salud. ¿Eso qué significa? Trabajar fuertemente antes que aparezca la enfermedad. Teniendo en cuenta tu respuesta, entonces, ¿ha logrado las reformas aumentar la cobertura? Vuelve otra precisión ahí. Hasta antes del 93, de hecho me voy a remontar a la ley 10 de 1990, los servicios de salud eran prestados directamente por el Estado colombiano. En esa prestación podían participar eventualmente los privados, pero del 93 para acá, como ya les expliqué, se cambia en un modelo que se llama de aseguramiento. ¿Eso qué implica? Eso implica que hay mayor cobertura, es decir, todos. Unos porque contribuimos, eso es lo que llamamos los afiliados, y otros que es población pobre no asegurada, que se vincula
con recursos directamente del Estado, que son los subsidiados. O sea, todos estamos cubiertos. De hecho, los niveles de cobertura son altísimos. El asunto ahí no es la cobertura, el asunto ahí es la calidad, porque hasta antes del 93 uno podría decir que solamente los trabajadores y sus familias estaban cubiertos, las personas que no trabajaban no estaban cubiertas, ahora están todos, pero eso hace que el sistema debiera ser mucho más complejo para atender a toda la población. ¿Me hago entender? O sea, la cobertura, realmente tenemos coberturas de afiliación del 95, 98%, es decir, casi todos los colombianos estamos asegurados. El asunto ahí no es de cobertura, el asunto ahí es de calidad. Miller, ¿cuál ha sido el impacto de la calidad de los servicios? A ver, como les indicaba antes, las reformas y sobre todo la reforma de la 1751 del 2015, que tiene la política que se aborda desde el 2016, el objetivo de la política es mejorar la calidad. Realmente no hemos visto un impacto significativo todavía. Calculamos que el nuevo sistema va a durar aproximadamente unos 2 o 3 años en instalarse, en generar las redes, en generar las rutas, en involucrar mucho más a los 3 agentes. Los 3 agentes somos nosotros como Secretaría de Salud, los aseguradores y los prestadores. Y en el centro de esa ecuación están los clientes. Para todos va a haber incentivos. Vale la pena hacer una precisión. Nosotros somos un país de renta media, es decir, tenemos buenos sistemas de salud, tenemos buena tecnología, el problema es el acceso. El mismo sistema está, y ustedes lo han visto, cualquier ciudadano que haya ido a pedir una cita lo sabe, sobre todo una cita de especialista, 3, 4, 5, 6 meses, porque, y discúlpenme, lo voy a decir de esa manera coloquial, ahí está el negocio. Si a mí me están pagando por todas las personas que están en nuestra oficina, por estas 10 personas, pero yo atiendo a solamente una y le hago una atención primaria, es decir, básica de médico general, pues me estoy ahorrando el recurso de todo el resto. Pero cuando la situación se va complejizando y esa persona, esa única persona de las 10, ese 10% necesita un especialista, eso me implica mayor recurso. Entonces, ahí es donde está un poco la trampa del sistema. ¿Qué es lo que se va a hacer para mejorar eso? O para tratar de mejorar ese asunto. Es hacer una atención integral del riesgo en salud. ¿Eso qué significa? Y quiero insistir en esa idea, en la idea de prevenir, de trabajar en promoción de la salud, en hábitos saludables, en mejorar los sistemas de salud, en adecuarlos y en trabajar en red, de manera que con los mismos recursos podamos mejorar la calidad, porque finalmente todos estamos vinculados al sistema, o la mayoría. Miller, cabe preguntar, ¿ha cumplido el Estado con sus funciones de regulación, supervisión, financiamiento de ciertos costos? Mira, aquí también vuelve y juega, hay que hacer una precisión. El Estado, desde la reforma de la Ley 100, lo que hace en lo fundamental es justamente regular, porque quienes prestan son privados o actores públicos, pero son otros. ¿Quién hace esa regulación? Esta regulación la hacen los entes territoriales, sobre todo inspección y vigilancia, entes territoriales municipales. El control lo hace el ente departamental, es decir, la Secretaría Departamental de Salud. Y en general, lo que tú mencionas en relación a costos, a calidad, lo hace también la Superintendencia de Salud, ¿vale? Es una respuesta personal, me parece que ahí nos falta muchísimo de controlar, y ustedes han visto, les voy a poner un ejemplo, las muertes que se han presentado en estos días, en los últimos años, en cirugías estéticas. Allí falta que el Estado regule para que no sigan apareciendo esas clínicas de garaje. Porque ¿qué pasa? Se está muriendo la gente. Con el dengue hay que insistir en trabajar más, porque no es posible, a pesar de que somos una región endémica, no es posible que la gente se siga enfermando y siga muriendo por dengue y por chikungunya en pleno siglo XX. Entonces el Estado, como ejecutor, pero también como regulador, creo que le ha faltado, y hay que darle más dientes, y creo que en parte en eso ha avanzado la ley estatutaria.
Miller, y con referencia a la población no asegurada, ¿el Estado ha cumplido con esas funciones de regulación? Esa pregunta es muy importante, ya algo lo dije la vez pasada, es decir, todos los que trabajamos, contribuimos, somos, subsidiamos el sistema. La población pobre no asegurada, los recursos provienen básicamente de 715, que es la Ley General de Participación, y a través del PIC, que son los proyectos colectivos. Y la otra fuente, pues, es el FOSIGA. Entonces, realmente allí, y como te decía antes, como es un sistema de aseguramiento, todos estamos cubiertos. Pero en el sistema de aseguramiento, justamente las personas más pobres son las más afectadas negativamente. Claro. Entonces, ahí también falta un poco del Estado, pero el Estado cumple su función. Usted no ha escuchado hablar de la población cisbenizada. El Cisben realmente lo que es una encuesta que establece las condiciones de las personas. El Cisben no es un tema de salud, es un tema para saber la situación de las personas y poder establecer un sistema de subsidios y acompañamiento del Estado, entre otros, en el sistema de salud, que se aplica como ya lo indiqué. ¿Se ha obtenido un mejor equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema de salud? Bueno, esa pregunta yo la voy a partir en dos. Lo primero es que, a mi manera de ver, el sistema nunca ha estado en crisis financiera. El problema es la administración que ha tenido el sistema. No sé si me hago entender. O sea, si los recursos, que fue lo que pasó con Salucop, por ejemplo, si los recursos de la salud que se le entregan a las EPS o a las EAPBs para que le paguen a su vez a los prestadores, esos recursos terminan en resorts, en construcción de clínicas privadas, pues por supuesto que ese recurso hace hueco en la prestación de los servicios que estaría llamado a prestar, en este caso las EAPBs o las EPS o las gestoras, como las queremos llamar, eso es lo mismo, pero la gente lo conoce más bien como las EPS. Entonces esa es la primera parte de la respuesta. La segunda es que con el nuevo modelo lo que también se quiere es que haya un equilibrio económico. ¿Eso qué significa? Significa que invirtamos de mejor manera los recursos. Si yo tengo una persona, o sea, si yo atiendo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, de manera muy precisa desde la promoción, pero cuando ya se ha presentado la enfermedad, también lo atiendo de manera adecuada. Es decir, en último lo que estoy diciendo es que no permito que avance la enfermedad. Hago una, exactamente, hago una, digámoslo así, adecuada gestión del riesgo, el sistema va a tener más recursos. Y hay un elemento del sistema que es muy importante y que tiene que ver con los incentivos. La idea es que, y les voy a poner el caso mío, yo soy hipertenso, pero si yo me cuido, muy seguramente no va a tener que ir tanto al médico, muy seguramente me van a quitar la medicación, muy seguramente incluso los recursos, yo puedo asistir y se pueden abrir otros espacios, por ejemplo de gimnasios, de otro tipo de apoyos por parte de la EPS y de los prestadores. ¿Me hago entender? Entonces, repito, a mí me parece que no hay un problema de financiación. El sistema siempre ha tenido recursos. Y a propósito de lo que tú estudias, el problema es de administración de los recursos desde la perspectiva del enfoque, porque si el enfoque va a ser de la enfermedad, el sistema va a ser muy costoso. ¿Las reformas han mejorado los indicadores de salud? Nuevamente te digo que estamos muy tempranos para decir si la reforma ha tenido un impacto. Lo que se quiere es justamente modificar eso. Ahí habría que hacer otra explicación también de cómo funciona el modelo. Para yo atender a mi población, yo tengo que conocer a mi población. Eso lo hace la EPS. La EPS hace una caracterización individual de todos los afiliados a las distintas EPS que hay. ¿Estamos? Y con base en esa caracterización se establecen unos indicadores. Las personas que somos hipertensos, ¿qué población hay? ¿Qué carga de enfermedad hay en esa población? ¿Vale? Pero a su vez los entes territoriales, en este caso la Secretaría, hace un ejercicio que se llama ASIS, que es el análisis de situación integral de salud. ¿Eso qué significa? Que también desde la Secretaría tenemos un perfil de qué es lo que sucede en la ciudad en temas de salud. Y con base en eso se establecen indicadores. Realmente Cali en general tiene buenos indicadores. Hay unos indicadores que no nos va tan bien y hay una cosa muy particular de los indicadores de salud. Es que Cali puede tener unos buenos indicadores, pero cuando usted se va
comuna por comuna, usted se encuentra que, por ejemplo, para el tema de ladera, o para el tema del distrito de Agua Blanca, o incluso para el tema de corregimientos, encuentra que ahí los indicadores son muy complicados. Por poner un ejemplo, tasa de embarazos, que se mide a través de una tasa que se llama de fecundidad en adolescentes, de los más o menos de los 10 a los 18 años. Ahí tenemos indicadores muy elevados, pero a nivel de ciudad no estamos tan mal. Otro indicador que me parece importante señalar es el indicador de mortalidad materna. Indicador de mortalidad materna, embarazo adolescente, mortalidad infantil, dengue, bueno, son indicadores muy sensibles. ¿Por qué? Porque es que porque casi todas tanto la mortalidad como la morbilidad es absolutamente evitable en esos indicadores. Ahí lo que se espera, entonces voy a responder tu pregunta en clave de lo que se espera, es que la reforma mejore y modifique esos indicadores, todos los indicadores, pero sobre todo son indicadores sensibles. La Constitución política es la norma de normas. En el artículo 48 nos dice que la salud es un derecho. O sea, ¿por qué crear la ley estatutaria si ya tenemos un mandato constitucional? Perfecto, esa es una pregunta absolutamente inteligente. El artículo 48 lo que dice, y no nos olvidemos que el artículo 48 es de los derechos sociales, políticos, o sea que no entran dentro del bloque de los derechos fundamentales. ¿Me entienden? O sea, y si ustedes se acuerdan, cuando hacemos las tutelas, en las tutelas hasta antes de la ley 1751, las tutelas ¿a qué abocaban? Había una conexidad entre la salud y la vida. Entonces de esa manera era posiblemente tutelable, ¿me entienden? Era la única manera. La ley lo que va a decir es, no, así en el artículo aparezca en el 48, la salud es un derecho fundamental. Ese es el cambio fundamental, básico. Hasta la Constitución realmente no lo establece como un derecho fundamental, lo establece como un derecho humano. Un derecho humano general, un derecho humano que está dentro de lo que uno podría llamar en el bloque de constitucionalidad los DES, o sea, los derechos económicos, sociales, culturales y los nuevos ambientales y de identidad de género. Esos son como los derechos globales, entonces por eso no está dentro del primer capítulo de la Constitución. Entonces, con todo lo que ha sucedido, la ley lo que va a decir es, no señor, es un derecho fundamental. Eso tiene unas implicaciones en qué, en cómo me atienden. Por ejemplo, hay una ley específica, hay unos decretos específicos en los cuales solo con mi cédula me tienen que atender. Es más, sin la cédula me tendría que atender en cualquier urgencia. Recordemos, y ya se lo había dicho, recordemos que esos son cambios que se van a ir dando, pero de manera paulatina. Eso no va a ser de manera instantánea, pero ahí, digámoslo así, se concretizaría, ahí se objetizaría ese mandato de la salud como un derecho fundamental. Para terminar, ¿han logrado los nuevos incentivos controlar la evasión y la morosidad? Bueno, como les estaba explicando antes, recuerden que nuestro sistema tiene como dos fuentes. Una fuente son los impuestos en general y la otra fuente somos nosotros mismos. Por eso se llama es el régimen contributivo. Hay un régimen contributivo y hay un régimen subsidiado. El contributivo es el que todos los que estamos acá nos toca hacer una cotización en una EPS para que a su vez la IPS que nosotros decidamos nos atienda. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Realmente el modelo no va orientado a disminuir la evasión. De hecho, la evasión no es alta. El modelo y el tema de los incentivos que está en el modelo integral de salud, lo que busca es justamente lo que yo les decía al principio de la entrevista, incentivar la salud más que incentivar la enfermedad. O sea, diciéndolo de manera coloquial, nos van a pagar o le van a pagar a las EAPBs, a las EPS o a las gestoras, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Por la gente sana que tengan. Entonces el incentivo, y te pongo un ejemplo, es decir, yo tengo 100 millones de pesos para atender una población de 10.000 habitantes, estoy diciendo cualquier cosa, y resulta que de esas 10.000 habitantes, solamente el 10% se me enferma. Entonces los recursos que yo invierto son muy poquitos. La pregunta es, de esos 100 millones solamente invertí 20 millones. ¿Qué pasa con los otros 80 millones? Entonces allí el Estado y la EPS van a decir,
Bueno, entonces yo ese recurso se lo voy a entregar a usted y se lo voy a entregar a la IPS. Ese es un incentivo. ¿Un incentivo para qué? Para que el modelo funcione, para que los recursos se inviertan de manera adecuada. ¿Me hago entender? Entonces, esa es la idea de los incentivos. Repito, aquí para cerrar la entrevista, es que apenas estamos comenzando. Recuerden que la 1751 del 2015, los decretos reglamentaron, las resoluciones reglamentarias, mejor, de la política de atención integral en salud son del año pasado. Apenas este año nos estamos capacitando en las rutas de atención. Entonces, hacia los próximos 5 años veremos los impactos, no solamente en lo económico, sino los impactos en los resultados en salud pública, ¿vale? Y por último, ¿qué recomendación nos daría a los nuevos administradores en salud? Sí, con base en todo lo que hemos conversado, primero necesitamos una nueva generación de administradores que administren los recursos en función de la salud en lugar de la enfermedad. Primer tema. Segundo tema, necesitamos administradores más comprometidos con la vida. Tercero, necesitamos administradores que trabajen en equipo. O sea, no es posible que los administradores, los que tengan los recursos, estén por allá y los técnicos, los médicos, los equipos médicos, los prestadores estén por otro lado. Y les puedo poner un ejemplo. Hay unas mesas de concertación que se hacen entre EPS e IPS, es decir, entre aseguradores y prestadores. Es muy importante trabajar en equipo y yo te insisto en algo. Sí hay recursos, y les digo a los administradores, sí hay recursos y hay recursos suficientes. Y les pongo un ejemplo. Si Palacino y toda su corte de Salucop tuvieron recursos para construir temas de recreación y de condominios, no solamente en el país, sino en México, en Estados Unidos, ¿cómo me van a decir que no hay recursos? Claro que hay recursos, sino que los recursos o se los roban o no los invierten de manera adecuada. Los nuevos administradores tienen que ser buenos administradores, ser efectivos, ser eficientes en el manejo de los recursos. Me parece que ahí es una cosa muy importante, pero sin olvidar que tenemos que hacer un trabajo de equipo con los prestadores y con otros profesionales, con abogados, con médicos, o sea, trabajar en equipo, trabajar de manera transdisciplinaria. Muchas gracias. Con mucho gusto.